Gente, ahora estoy muy contento. Primer capítulo de Nómada Talks. Y este es un programa para inspirar almas que estén llamadas a ser libres. Estamos hoy con el chef Ian desde Vietnam, desde la ciudad de Ho Chi Minh. Y cuéntanos un poco del restaurante y de ti, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto, pues yo soy Ian Ortiz, originario de México, de la Ciudad de México, pero de hecho yo crecí y me crié en el sur del país, en el sur de México, en Yucatán específicamente. En Mérida, mis papás todavía viven ahí y pues nada, mexicano 100%, pero también viajero, a mí me gusta viajar y moverme por todos lados. ¿Cuánto tiempo llevas viajando? Bueno, desde que me salí fuera de México, 4 años ya ahorita, viviendo fuera del país, pero pues desde que yo estaba allá ya me gustaba viajar y he estado como yéndome a todos lados. Estuve en Colombia. El llamado interno de, hey, me quiero ir a Pues correr el sí, mundo. como de la aventura, ¿no? Siempre me ha gustado, como que me aburro muy rápido, muy fácil, en general, entonces me gusta eso de viajar, de que descubres y de que aprendes. Yo pienso que eso nos pasa mucho a las personas que tenemos esa mente creativa, ¿no? Como inquieta, artística. Definitivamente yo creo que es algo común en nosotros, en los cocineros en general, yo voy a decir. Necesitamos como la inspiración, ¿no? La inspiración tiene que venir de alguna parte. Y Sí. si estás en un mismo lugar todo el tiempo, viendo lo mismo, haciendo lo mismo, pues esa inspiración es difícil, más difícil de que llegue, ¿no? Y yo pienso algo también, aparte de la inspiración, es el conocimiento. Claro, definitivamente, sí. No estoy de acuerdo con las personas que crean un restaurante nuevo con un concepto donde ni el dueño, ni el chef, ni nadie ha ido al lugar del concepto que están montando el restaurante. Montan un restaurante de comida italiana, no conocen, no han ido, entonces ni siquiera conocen la sazón, La cultura, nada. la Entonces, realidad, ¿no? ¿cómo van a ofrecer a los clientes, a los comensales, un sabor auténtico, la experiencia y transportarlos a Italia si ellos ni siquiera lo conocen y no van a poderlo transmitir? Definitivamente, y justo que dices eso, es curioso y un poco chistoso porque es un poco lo que pasó aquí en la compañía de trabajo ahora. Bueno, como ya dijiste, estamos en Vietnam, estamos en la ciudad de Ho Chi Minh y los dueños no son ni mexicanos ni nunca han ido a México. Bueno, uno de los dueños sí, son americanos vietnamitas, ellos han estado en México, y tienen mucho la cultura de México porque son de California y hay una gran parte de latina ahí, pero sí, justo lo que dices es totalmente cierto y es por eso que ellos como gente de negocios pues buscan a alguien especializado en eso, ¿no? En este caso yo. Pero va muy bien, o sea, el restaurante muy bonito, la cocina lindísima, o sea, felicitaciones Pues, por esos logros porque hay un avance notable. pues gracias, yo creo que como te decía, esa es parte de mi trabajo y también es parte por qué estoy aquí, para darle un poco más de autenticidad al concepto, a los restaurantes, a la comida, al servicio, ¿sabes? Como de poder crear una experiencia más auténtica, no nada más de cómo se ven las cosas, sino también cómo saben y cómo las explicamos y cómo le enseñamos al comenzar, ¿no? Volviendo a tu historia, ¿hubo algún momento o algún suceso en tu vida que te llevó a tomar la decisión de ya me voy a viajar? Sí, pues como te decía, yo soy como un poco aventurero, bueno, vamos a decir, me gusta, me aburro muy rápido, entonces ya había yo viajado un poco en México, me regresé un tiempo, o sea, yo estudié gastronomía, estudié en la escuela y justo despuesito, terminando la escuela, yo ya me regresé para México, Ciudad de México, como independiente, yo solo, ¿no? Terminado la universidad, tendría como 22 años, algo así. Y me salió una oferta, me ofrecieron un trabajo temporal en la Ciudad de México. Y dije, sí, ¿por qué no? ¿Sabes? De eso a quedarme en la ciudad en donde crecí, en donde estudié, en donde ya conozco. Hay que salir de la zona de confort. Exactamente. Siempre vamos a crecer profesionalmente y personalmente cuando salimos de esa zona de confort. Totalmente de acuerdo y yo creo que eso es... Y también suena como muy cliché, ¿no? Que lo digas tú o que lo diga yo, pero de verdad que yo siempre lo pienso y lo recuerdo y lo tengo en la mente de que
sí, en realidad si tú no tomas ese primer paso de salir fuera de esa zona de confort, si no vences ese miedo o esa barrera que... Y a la final, por miedo, muchas personas dejan de cumplir sus sueños, Sí, dejan de sí. dar ese paso, de realmente acercarse a la vida que quisieran vivir. Y es normal, obviamente, somos seres humanos y es normal, ¿no? El sentir miedo y el a lo mejor pensar 2, 3, 4 veces antes de hacer un cambio, ¿no? Y obviamente salir de la zona de confort es ir a lo desconocido, es ir a aprender más también, es esforzarnos nosotros, ¿no? Al final de cuentas es como crecer en muchos aspectos, ¿no? Y también es, yo creo, una realidad que no todos estamos preparados para eso en el mismo momento o al mismo tiempo. Los ¿sabes? relojes de todos son diferentes. Exactamente, entonces... Una pregunta, cuando dices crecimiento en todos los aspectos, hablamos crecimiento personal, crecimiento profesional, ¿y cómo vas con ese crecimiento espiritual? ¿Crees que todo este viaje y todo esto te ha aclarado y te ha dado un norte en cuanto a tu espiritualidad? Definitivamente sí, porque al final de cuentas es eso, ¿no? El que te salgas de la zona de confort, el que tú conozcas otra perspectiva de tu vida, el que tú veas también otra parte de ti, Lo, ¿no? lo grande que es el mundo, Lo grande que es el mundo, pero también lo grande que eres tú, ¿no? Y también, o lo que no aprender de ti, porque al final de cuentas, cuando tú sales de esa zona de confort, la mayor parte del tiempo lo haces tú solo, ¿no? Y es tú contigo mismo. Y entonces ahí es donde tú tienes que aprender, donde tú estás en ciertas situaciones que a lo mejor nunca habías estado y ahí aprendes acerca de ti, cómo tú reaccionas y cómo tú te sientes y cómo tú mismo vas a solucionar ese problema o a salir adelante. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a venir a salvarte. Entonces, es lo que, volviendo a tu pregunta, la espiritualidad y el conocernos a nosotros mismos viene de la mano con el salir de la zona de confort, porque sí, empiezas a ver otras etapas de ti que a lo mejor nunca vas a ver si nunca te mueves del lugar en donde naciste, donde creciste, donde has estado toda la vida, ¿sabes? Eso es algo que ya conocemos, entonces por eso se llama zona de confort, porque es lo ya conocido, ¿sabes? Bueno, y hablando, por ejemplo, de todas esas experiencias, pues a la final tenemos que defendernos solos en situaciones reales. Cuéntanos una anécdota incómoda que hayas tenido en tu viaje, que te haya marcado, que te haya enseñado algo. Pues yo creo que ha habido muchas, la verdad. Y por ejemplo, una que para mí ha sido como de las más importantes es eso, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que me salí de México ya con la idea de no volver, en el sentido de que a donde iba yo me quería quedar y yo iba a hacer todo lo posible por estar. Me llevé una gran sorpresa de lo fácil y lo difícil que es hacer esto, ¿sabes? Del ir y nada más intentar lo que tú quieres, la idea que tienes en la cabeza. Es también una cuestión de tener mucha fe, ¿no? Muchísima. O sea, no sabes qué va a pasar, pero dentro de ti sabes que... Confiar, tienes que confiar, al final de cuentas tienes que confiar, pero también ser realista, ¿no? Y esa realidad pues te va cayendo en el viaje, ¿no? Y ya cuando estás ahí ya también no hay como vuelta atrás, ¿sabes? Entonces ya estás ahí y lo tienes que hacer. A mí me gusta mucho una frase que es quema los barcos. Sí. Quema los barcos, no hay retorno. O sea, exacto. O sea, tienes que sobrevivir. Sí, no hay o puede haber plan B, plan C, plan D, Z, pero imagínate cuántos planes tienes. O sea, al menos tienes que probarlos todos, quemar todos los barcos para que digas, alguno tiene que funcionar, ¿no? Uno te tiene que pegar y uno lo tienes que encontrar la solución. Entonces, al final de cuentas es eso, ver qué opciones tienes y usarlas, o las herramientas que tú tienes para sobrevivir al final de cuentas, porque tienes que sobrevivir, es una supervivencia. Sí, y entonces una de las anécdotas ahí que sí las tengo muy presentes y que me ayudaron mucho y cambiaron un poquito también el rumbo de la historia fue cuando me fui a vivir a Bélgica, bueno, a Europa. La verdad que la idea era irme a Italia principalmente. Estuve ahí un par de meses, no me gustó en realidad para vivir. Amo Italia, me encantó, pero para vivir no sé lo que... El vino de mesa italiano es toda la comida está riquísimo, toda la cultura, los lugares hermosos, pero
también a veces nosotros vamos con una idea y al final resulta ser otra cosa, ¿no? Y entonces al final me tuve que ir a Bélgica porque ahí se me hizo un poco más fácil por conocer gente, por la facilidad de gente que me ayudó también. Y así funciona, o sea, mis planes en este momento era estar en Vietnam una temporada y continuar para Filipinas, Japón. Y ahora muy probablemente ya ni vaya a Filipinas ni a Japón porque voy para Arabia. Mira, exacto. Entonces, Eso también es importante, tienes que ir, o sea, nosotros tenemos una idea y exactamente, y a lo mejor puede ser tu sueño y lo que sea, pero lo tienes que intentar y también es válido y pasa que cuando lo intentamos y estamos ahí, nos damos cuenta que no es lo que pensábamos o no es lo que queremos en realidad. Pero y entonces tienes que ser flexible. Pero al final muchas veces sale mejor de lo que nosotros habíamos Sí, siempre. Y aunque no salga mejor o mal o bien, al final de cuentas el tomar esa acción te va a abrir otras puertas, otras posibilidades. Entonces a lo mejor lo hiciste y falló, pero ya al estar ahí en ese fallo ya te abrió otras puertas y ya tienes, si volteas alrededor, ya conociste más gente, nuevas personas, nuevas oportunidades, ya estás en otro lugar. Sí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ese fail. Que creciste como persona. Exacto, obviamente. Entonces, todo orgulloso de ti, de lo que has hecho. Todo suma al final, ¿no? Para mí no es pérdida, siempre y cuando mantengamos la mentalidad positiva y ganadora de salir adelante. Siempre va a haber una posibilidad mejor, seguro, pero al menos una opción más. O sea, el hecho de que falle nuestro plan no quiere decir que ya se acabó todo y que ya, ¿sabes? No, al contrario, al menos va a haber una posibilidad yo más. Yo pienso que eso está muy ligado del miedo al no. Sí. Muchas personas que por el miedo al no, pues no lo intentan. Pero realmente el no, mucha gente lo ve como el destino, pero simplemente es un giro en el camino. Es un obstáculo o una challenge, ¿sabes? Porque si tú quieres a fuerzas el sí y la vida te da el no, pues que no puedes parar ahí, es un obstáculo, lo tienes que evadir, lo tienes que superar. Sí, pero cada no estás más cerca de ese sí. Sí, definitivamente. Hay otra frase que a mí me gusta mucho, yo utilizo muchas frases así de momento, y es más bien una pregunta, si supieras que estuvieras a 10 fracasos del éxito, ¿qué tan rápido quisieras fracasar? Exactamente, sí. Pues lo más rápido posible, ¿no? Porque todos queremos llegar ahí al éxito. Al éxito. Pero a la final, de lo que yo he aprendido esta última temporada, el éxito es ya. El éxito es una decisión, es un sentimiento, es sentirse exitoso ya con lo que tienes a disposición, con lo que has hecho, con el crecimiento personal que tienes. Exactamente. Siéntete orgulloso ya en este momento y eso te da la paz mental que necesitas para construir algo mucho más grande. Totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo porque yo pienso de la misma manera, que es nada más parte de, ¿sabes? O sea, y sí, como dices, también nos crecimos o nos educaron con la mentalidad de que el fracaso, el no, el tienes que hacer, y no nos enseñan que es parte del camino, ¿no? Al final de cuentas nadie es exitoso de la noche a la mañana. No, ¿sabes? Y también nos venden una idea de éxito. Sí, también. Sí, o sea, no como un sentimiento, sino como un logro más monetario que cualquier otra cosa. Más que nada es eso, sí. Entonces son como muchos paradigmas que hay que romper, aprender. Y todo eso pasa cuando sales de tu zona de confort. O sea, yo creo que ese es como lo primordial y lo principal, lo más importante, dar el primer paso. Y una vez das el primer paso, ya el siguiente va a venir más fácil y todo empieza a cambiar, ¿no? Como la mentalidad y esos paradigmas y esas cosas, como que las empezamos a dejar atrás porque también vemos otra realidad en nuestro viaje, en nuestro camino. Entonces, confiando más en nosotros. Empezamos a crear nuestra nueva ideología, ¿no? Como lo que yo sentía que quería hacer, ¿sabes? Entonces, a fin de cuentas, la comida sería mi respuesta, ¿sabes? Porque desde que la primera vez que yo estuve en una cocina profesional, a mí me encanta comer, me gusta la comida. Y la primera cocina en la que yo trabajé cuando tenía 15 años fue cocina italiana, con italianos en México, pero con restaurante italiano. La pasta a mano. Sí, pasta, pizza, todo. Y bueno, tú sabes que también los italianos son de los más difíciles para trabajar. Son muy exigentes, groseros, también la vieja escuela estaba todavía, entonces era un ambiente muy pesado, muy difícil. He tenido la oportunidad con franceses y... Es lo mismo, o sea, franceses e italianos son muy parecidos en cuanto a cómo
cómo viven, cómo se apasionan por la cocina, ¿no? Y por su cocina más. Y para poder continuar, te digo, ya estoy seco. Seco, dale, ya puedes continuar. Bueno, salud por este espacio. Salud, gracias. Al final, la idea es compartir toda nuestra historia, nuestro conocimiento, experiencias, en el son de inspirar. O sea, aquí nos van a ver cocineros que algunos pueden sentirse estancados profesionalmente, quieren dar el paso de salir a cocinar por el mundo y tal vez unas palabras tuyas, tu historia, la mía, lo que estamos haciendo puede inspirarlos a que den ese paso de proyectarse internacionalmente, decirles que es algo totalmente posible y en lo personal, ya tú me lo confirmarás, vale la pena cada segundo, cada esfuerzo. Totalmente, sí, al final de cuentas, como tú decías hace rato, es una satisfacción personal, ¿no? De tú darte cuenta que estás logrando algo que en algún momento tú imaginaste y que no tenías ni puta idea de cómo lo ibas a lograr, y cuando ves que empieza a pasar, se siente una satisfacción muy grande y eso te da muchísima confianza en ti, te abre la visión, la manera de pensar, ¿no? O sea, se te abren también puertas, te vuelves positivo, te vuelves fuerte, entonces te da más de lo que de hecho te quita, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Bueno, y en cuanto a esa parte personal, esa parte sentimental de desapego a esas personas que tienes que amas y tienes que alejarte. Pues sí, también eso es algo muy importante. Yo pues crecí con mi familia, en una familia normal, de clase media, mexicana. Pues no sé, en general los latinos somos muy unidos, muy amorosos, muy de familia, ¿no? Pero al final de cuentas tienes que pensar, y esto a lo mejor va a sonar un poquito egoísta, pero al final de cuentas es nuestra vida, ¿no? Y es nuestro sueño. Y cada persona es diferente, no quiere decir que porque tú te vayas a vivir fuera no quieres a tu familia, o no te importan, o lo que sea, o quien sea, ¿no? Tu esposa, no lo sé, familia en general. Yo creo que si es un sueño que nosotros tenemos que ir por él, y hay que saber que los sueños tienen costos, ¿no? Para poderlos llevar a cabo, y nada más así, creyendo en mí y teniendo esa visión de querer alcanzar ese sueño, eso es algo que me ha ayudado a pues desapegarme de muchas cosas, no nada más de mi familia, ¿no? Porque al final de cuentas también pensando siempre en ellos, pues te da un plus, ¿no? Te ayuda y te motiva a la distancia, y entonces también dices, bueno, si ya los estoy dejando lejos y no podemos estar, no los puedo ver, pues con más razón tengo que ser exitoso, ¿no? O tengo que lograrlo para darles ese gusto a ellos también, que ellos digan, bueno, al menos no tengo a mi hijo aquí, pero mira dónde está, mira lo que está haciendo, ¿no? Y ser un orgullo para ellos. Eso llena muchísimo. Yo creo que eso es lo, al final de cuentas, que lo que llena, porque sí es difícil, o sea, al final de cuentas la realidad es esa, estamos solos mayormente, la mayor parte del tiempo es nuestro sueño, nuestra vida, y pues tampoco no cada vez que fallo, pues le hablo a mi mamá, a mi papá para decirles, ¿no? O sea, al final de cuentas es mi fallo, es mi decisión, y yo tengo que levantarme. ¿Cómo? Pues motivándome y teniendo en cuenta eso siempre, ¿no? Que al final de cuentas también ellos son parte de mi éxito. Pienso que a veces la motivación no es suficiente, a veces necesita resiliencia. Se necesita mucho de todo, disciplina, el aguantarse, el no parar, el querer, el de verdad querer hacerlo. Querer y tener esa fe inquebrantable de que lo vas a lograr, que lo vamos a lograr. Y especialmente, por ejemplo, algo que yo he aprendido, he visto en mi tiempo que empecé a viajar, te digo, desde hace 4 años salí de México ya sin volver. He vuelto, pero ya me refiero a salir y ya vivir en otro país. Que los latinos somos muy queridos en todo el mundo, y también tenemos como así como tenemos malas famas para el mundo, también tenemos buena fama, y la buena fama es algo que no muchos tienen en el mundo, que es que somos buenos trabajadores, que somos talentosos. Aparte, en este ramo, por ejemplo, en la industria gastronómica, la gastronomía latinoamericana es muy querida y muy valiosa. Entonces, sí, eso es un plus para nosotros también. Es un plus, pero de todas formas, pues,
Digamos, tú muestras tu forma de ver la vida, yo muestro la mía y pues digamos, me ha pasado algo, más que todo aquí en Asia, no, incluso en Europa también un poco, no sé si sea más un tema personal, que sí, en general al latino lo quieren, pero ya laboralmente, al momento de conectar, no con todos, obviamente, pero he sentido cierto resentimiento en Asia y más cuando uno pues llega de una forma tan profesional, quiere dar lo mejor de uno en el trabajo y hay tantas personas mediocres que a la final cuando uno quiere dar lo mejor y pues les destapas su mediocridad en el trabajo que choca muchas veces y es algo con lo que toca lidiar Sí, también, ¿no? Con ese definitivamente. resentimiento de las personas que están en otro mood. Pero yo creo que eso lo puedes encontrar en todos lados. Yo no diría nada más en Asia, en Europa. Yo creo que hasta en el mismo, en tu país o en mi país, por ejemplo. Sí, yo entiendo lo que dices. Al final de cuentas, hay también muchas celos, ¿no? En la profesión y mucho, ¿no? Entonces, sí, obviamente cuando uno está decidido y cuando uno quiere algo y va por ello, pues no todos tienen esa mentalidad, ¿no? Y es incómodo. Y es la mentalidad que hay que ¿sabes? tener para hacer esto. Sí, pero y también tienes que saber que muchas veces vas a ser el que van a ver mal, el que se va a sentir como raro, el bicho raro. Eso es lo que yo porque creo. no toda la gente tiene esa mentalidad. Somos bichos raros, pero es bonito. No te tienen que importar, al final de cuentas. Estás construyendo lo como tuyo. dije, exacto. Tú tienes que tener en mente que es tu visión y tu éxito y tu vida y tu sueño. Y sí hay que lidiar con eso, definitivamente. Pero también el cómo manejas esas situaciones y el cómo te mantienes profesional y cómo también te mantienes siendo tú. Eso es lo que va a hacer la diferencia en algún momento y eso es lo que te va a abrir más puertas y lo que te va a hacer exitoso también en donde sea que estés, porque van a decir, bueno, pues sí, este güey a lo mejor llegó muy acá y así, pero sí es lo que dice, lo que es y sabe y todo, entonces también es como una manera de ganarse el respeto, ¿no? Para gente que... Hay gente que lo va a ver, hay gente que lo va a ver mal, hay gente que va a ser celosa, hay gente que va a hablar mal de ti, que te crees, claro que te crees, que por qué. Al final de cuentas, como dices, hay diferentes tipos de mentalidades y cada quien está en su mood. Niveles de conciencia. Entonces, eso no es un obstáculo, sí, y definitivamente puede llegar a ser incómodo trabajar así, pero yo creo que es una de las cosas que tenemos que aprender a manejar porque es una muy buena herramienta para lo que queremos hacer. Ese es el punto ¿no? al que yo quería llegar. Exacto. Entonces es muy importante. Yo creo que es definitivamente muy importante y sí, definitivamente he estado ahí, lo he sentido y me ha pasado, pero pues sí, al final del día también eso te da orgullo, ¿no? Al final del día que tú sabes que estás haciendo lo tuyo y que lo estás haciendo bien y que les estás demostrando también, ¿no? Porque al final de cuentas no es hacer menos a nadie ni llegar ahí como a imponer, es más que nada hacer las cosas bien. Y si tú haces las cosas bien, pues ¿quién te va a decir, o sea, qué va a pasar malo? ¿Sabes? Nada. Al final de cuentas es también una satisfacción de decir, pues llegué aquí, me hicieron la vida imposible y aún así, mira, les demostré y lo pude hacer, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, al final de cuentas. Bueno, chef, hablando de amores. A la cocina, nada más, a la comida. ¿Verdad que yo te puedo decir también, o sea, en estas temporadas que yo me he ido a cocinar por el mundo, pues también me he enfocado tanto en mí y me conozco tanto y me lleno tanto de mí que pues no necesito de nadie más, pero sí, pues a la final aprende uno a amar esa solitud. Definitivamente, man, es algo invaluable, yo creo, y es también parte de ir afuera de la zona de confort, ¿no? Porque es eso, o sea, la zona de confort es eso, es que te dan la familia, te dan a la mujer, te dan al hijo, te hacen esta historia, ¿no? De que es lo que necesitas para ser feliz. Y lo tienes, definitivamente lo tienes. Yo no digo que no puedas ser feliz así, pero para lograr grandes cosas, para lograr de verdad sueños, realidad, hay que lidiar con esos y ese es el costo. Volviendo al tema, por ejemplo, yo te había hecho la pregunta a ti, pero digamos la hablo en cuanto a mi parte, en este tema del desapego y poder dar ese paso de salir independiente de a quién amas, quién te ama, quién va a pensar que eres envidioso y demás. Y
yo siempre he sido muy aventurero. La familia mía pues ya sabía Claro, cómo soy, pues que te ibas a ir ya, en ya algún me momento. conocen. Sí, sí. Y pues también pues fueron dos cosas. Uno, la vida me empezó a presentar unas situaciones que me incomodaron de tal forma que me motivaron no me motivaron, me forzaron. O sea, como que ¿Cómo me qué? ¿Cómo qué fue? dos ¿Qué cosas. tipo de cosas? La primera, eso fue un lapso de 2 meses. O sea, yo estaba tan enfrascado, no enfrascado, tan ocupado. O sea, yo no me podía ir ni un día de la ciudad porque tenía un restaurante con 5 empleados y llegué a tener 7 empleados, hija, pareja. Y en noviembre, pues quiebra el restaurante, cierro el restaurante. Y en enero, eso fue a finales de noviembre, y en enero, a principios de enero, me entero de que mi hija, después de 2 años de ser padre, yo nunca fui el padre biológico. Oh, wow, ok. Pero sí, definitivamente es algo que te pateó, me imagino, y que te sacudió, pero sí, Me sacudió al final de cuentas, terrible, o sea, yo me perdí. yo me imagino. Yo me perdí, o sea, yo ya no era yo mismo. Pues era una mentira, ¿no? Vivías como engañado, te das cuenta. Pero a la final puede sonar como suene, pero me liberó Sí, sí, de tal forma que pude volver a viajar, porque pues con ese rol de ser padre, es más difícil moverse o uno va y estando enamorado, ya, sí, la definitivamente. chiquita. No, pues que, mira que yo no sabía eso de ti, Ya. pero Me tomé el fino contando eso. dale, acá la botella. Abrimos la otra. No, yo por eso es que, mira, yo no soy papá, nunca he sido papá, que yo sepa, pero también nunca ha sido como, mira, sabes, volviendo a lo que decías hace rato, yo no soy muy tradicional en general. Sí, bien, soy mexicano 100%, yo me nací y crecí en México, de familia mexicana 100%, y lo que hablamos, ¿no? En Latinoamérica en general, en México es mucho de familia, es mucho de casarse, de tener hijos, de hacer familia, ¿no? De mantener y crecer la familia. Yo no soy así, aunque crecí en una familia así, normal y con todas estas costumbres. Yo personalmente no soy así, no soy muy tradicional, nunca quise tener hijos. Desde muy chico yo supe que, no sé, yo era, a lo mejor puede ser que yo era muy egoísta, puede ser. No lo veo así, y yo quería pues terminar de tocar ese punto porque era a lo que iba, pues digamos que nos salimos un poco, pero digamos que sí, me pasaron esos sucesos. Entonces mi familia pues no el lío, pero tenía pareja que no era la mamá de mi hija, y en un punto me sentía egoísta por irme, pero primero me había perdido a mí mismo, no estaba siendo yo, pues, a raíz de esos sucesos, y me había bloqueado laboralmente, había perdido esa capacidad de proveerme incluso a mí mismo de lo mismo, estaba bloqueado. Y a la final son dos cosas. Uno, la vida me estaba mostrando de que no era el lugar. Sí. Y dos, pues yo tenía que recuperar el control de mi vida para poder proveer una pareja. Sí. Entonces puede sonar egoísta dejar a una persona por irte a buscar tu sueño, pero al final si no buscas tu sueño no vas a tener la estabilidad emocional y económica para que también eso funcione. Exactamente. Se va a terminar de todas formas. Es doble, exactamente. Sí, totalmente. Porque sí, también tiene que uno ser realista, ¿no? Al final de cuentas, y lo dicen mucho en Latinoamérica, en México al menos, uno no vive de amor, ¿no? Uno no vive de amor por más enamorado que esté o por más lindo que esté la historia o lo que sea. Uno no vive de amor porque eso también al final de cuentas te lleva a una mediocridad, porque si tú estás tan enfocado en otra persona o en el amor o lo que sea, tú no puedes dar, ¿no? Tú no, o ¿qué estás obteniendo tú o qué estás aprendiendo tú para hacer crecer esa relación o lo que sea, ese sentimiento, ¿no? Pues lo que yo digo, que te estanca, yo creo. Pues, yo siento. Sí, no. Depende del nivel de conciencia y desde qué sentimiento entras a la relación. ¿Sí? Si tú entras a una relación, digamos, después de un proceso como por ejemplo en el que llevamos nosotros
en el que no dependemos de nadie para sentirnos llenos, para sentirnos tranquilos. Es muy diferente a entrar a una relación cuando tienes una dependencia y estás llenando un vacío. Sí. Entonces son dos formas muy diferentes de entrar a una relación, y también depende mucho de con quién entras a la relación. También si esa persona ya está llena con ella misma. Y segundo, pues el mood, ¿no? De productividad, de progreso, porque pues a la final, si uno ya tiene una mentalidad de hombre, de adulto, y entrar con una niña, pues, hey. Claro, no hace match con las ideas y con el progreso que tú tienes, ¿no? O sea, aguanta. Sí. Entonces, pues, digamos que hablando un poco de esas energías masculinas, femeninas, pues uno encuentra, a la final uno como hombre productivo, pues yo digo que uno estaría enfocado en conectar con una mujer que tenga una energía masculina activa, digamos, como emprendedora, pero a la final solo quieres encontrar eso en ella cuando la estás conociendo, para que luego, desde lo que tú has construido, personal, económicamente, de todo, ella se sienta segura, de tal forma que pueda dejar la energía masculina a un lado para que florezca su energía femenina. Sí, más que las energías, yo creo que necesitamos a una persona madura más que nada, ¿no? Porque aunque a uno tenga la energía, el conocimiento, si uno no es maduro, no puede entender muchas cosas de la vida, no puede entender muchas cosas de sacrificios, no puede dejar de hacer, o no puede cambiar, o no puede evolucionar. Porque si no estás maduro, lo suficientemente maduro, pues otra vez, ¿no? Como que no hace match si tú ya estás en un nivel y la otra persona, tu pareja en este caso, no está con la suficiente madurez, que no importa a lo mejor, pero si no está abierta lo suficientemente para obtener o para de verdad poder hacer match y llegar a un nivel de madurez, para poder ya construir algo, porque tampoco no puede recaer toda la responsabilidad en uno nada más, en una persona, no sea el hombre o la mujer, lo que sea. Como que siento que es importante que los dos estén en el mismo nivel de madurez. Estábamos hablando de viajes, cocinadas por el mundo, y terminamos de podcast de relaciones. No, pero yo creo que es muy importante, y ahora que estamos hablando de eso, me viene a la mente el por qué, por ejemplo, en mi caso particular, decidí como de estar en este tiempo soltero o solo, por así decir, porque me di cuenta que mucho tiempo de mi vida, como adolescente y después como fui creciendo, como que siempre tuve, volviendo a eso, ¿no? A la cultura, siempre estuve con alguien, ¿no? Siempre pensamos que necesitamos estar con alguien, ¿no? Y entonces como que eso también te desvía un poco de tus sueños o de tu visión o de tu mentalidad. Todos pasamos por ahí. Como que te influencia, para bien o para mal, ¿no? Y entonces, después de tanto intentar y cosas, y como que te lo vuelve más complicado, ¿sabes? Porque al final de cuentas es eso. Todos estamos en el proceso de llegar a una madurez o de aprender o lo que sea. Entonces, si en ese proceso nosotros metemos a otro proceso en nuestro proceso, pues se vuelve muy complicado. Y esa otra persona también tiene otro proceso. Claro, porque y es válido. O sea, no es echarle la culpa, o no es decir, no es que la mujer no es suficiente, o no está preparada, o lo que sea, o no está madura como yo. No, es como, pues los dos estamos en un proceso, ¿no? Entonces, también esa persona tiene metas, tiene visión, tiene sueños, y entonces si no todas exactamente, bueno, ahí sí ya estamos jodidísimos, ¿no? Pero si esta persona con la que estamos tiene también estas ambiciones, estos proyectos, pues también es válido que ella haga su proceso, y que no, porque como te decía, al estar con alguien, es que tu visión cambia. Y muchas veces, normalmente es más la mujer en una relación deja sus sueños para... Que no se me hace justo, la verdad. Para construir más los sueños del hombre. Y no es justo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así, no? O sea, ni uno tiene que renunciar a nada. Entonces, por eso es que yo, personalmente, opté por no complicarme más la vida. Ya me la había complicado demasiado. Y entonces ya dije, bueno, también pasaron cosas, mi última relación terminó, lo que sea. Y entonces me detuve a pensar y dije, pues está pasando por algo, ¿no? Era justo cuando yo me movía para acá, para un nuevo reto. Las señales. Hay que saber leer, interpretar.
y también como ver lo que la vida nos está, dónde nos está poniendo y por qué estamos ahí, ¿no? Que al final de cuentas nosotros somos los responsables de la mayoría de las cosas. Al final yo pienso, sí, no, total. El 100% de la responsabilidad, todo lo que nos pasa es de nosotros. Exactamente. Sí, no, para bien o para mal. Exactamente. Sí. Pero de todas formas yo soy muy creyente de Dios y yo siento que Él nos habla por medio de la conciencia y nos pone ciertos niveles. Eso yo lo hablaba que día por comunidad y uno puede ver la vida como un videojuego y cada un videojuego hay niveles y ¿para qué haces para pasar de un nivel a otro? Pues, pasar una misión. Claro. Pero esas misiones, si tú fallas, pues la repites y vuelves a fallar, la repites y entonces hay mucha gente que se queda mucho tiempo en el mismo nivel porque no entiende cuál es su misión. Exacto. Porque esas misiones muchas veces las vemos más físicamente, pero son más espirituales, son más personales. Más aquí adentro. Exactamente. ¿Qué tienes que aprender en esa situación para poder ir al siguiente nivel? No se trata de que trabajes más. No. Entonces, por favor, no te quedes seco. Definitivamente, man. Entonces, a la final tenemos esa es la raíz. Escuchar, hacer silencio, o sea, detenerse un momento y analizar tus pensamientos, tu enfoque, tus sentimientos y a raíz de ahí, pues poder entender cuál es el mensaje, qué es lo que tengo que aprender en este momento de mi vida para poder ir al siguiente nivel. Totalmente de acuerdo y es eso, ¿no? Al final de cuentas lo que decimos, ser consciente. Si tú tienes una meta o el sueño, lo que sea, tienes que ser realista de que vas a fallar 1 o 1000 veces, no se sabe, pero hay que ser consciente, siempre estar consciente, no echarle la culpa a alguien más o no decir, o lo que sea, lo que creas, ¿no? Yo personalmente no creo en nada más que en mí, en la vida, en que todo tiene una razón de ser, entonces no te pierdas de eso, ¿no? O sea, y sea lo que sea, aplica para cualquier situación, o sea, no hay que echarle la culpa a Dios, no hay que echarle la culpa a la vida, no hay que echarle decir, tengo mala suerte al gobierno, a la ex, a quien sea. No, está pasando por algo. O sea, tenemos que detenernos y escanear la situación. ¿Qué está pasando? Y a nosotros. Y a nosotros, claro, porque es eso, nosotros tenemos la capacidad de salir de eso o es por nosotros que estamos ahí, ¿no? Entonces... Es, exacto. Entonces, y al final mucha gente ser consciente de eso quiere cosas que ni siquiera están preparados para sostener. Exactamente. Entonces, pues, ¿por qué le pidas a la vida? ¿Por qué quieres estar ahí cuando tú no estás preparado? Estás listo, no tienes lo suficiente para tener eso. En todos los aspectos, a nivel financiero, espiritual. Totalmente. Entonces, yo creo que es más que nada, a veces caemos mucho en eso, ¿no? Y yo me di cuenta también en un punto que y es eso que, volviendo a lo que decía, después de tantas veces, cuando empecé este nuevo reto, esta nueva etapa de mí hace ya 2 años, que tuve muchos fallos, tuve muchos errores, cometí muchos errores. Si no es ese podcast se nos alarga no sé cuánto tiempo, pero si hablamos de fallos. Cometí muchos errores y cometí de verdad, no veía las cosas que estaba yo haciendo mal. Hasta que ya de 2 años para acá como que pasaron situaciones, ya llegó un punto en el que toqué fondo y dije, bueno, esto no puede continuar así, ¿no? No es culpa de la vida, no es culpa de nadie más, es mi culpa, estoy aquí porque yo. Entonces me tuve que hacer cargo, tuve que hacer ese escáner de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Por qué pasó? ¿Por qué tantas veces ya pasó? ¿Sabes? Y entonces tomar responsabilidad y aprender y, como dices, espiritualmente o ver adentro qué es lo que estamos repitiendo o qué es lo que no estamos viendo que la vida nos está diciendo, ¿no? O que nos está poniendo en esta situación otra vez. Qué bonito tener esas charlas tan profundas y a la final ese es el nivel de conciencia y ese tipo de charlas no se puede tener con cualquier persona ni ese entendimiento, porque hay que conocerse uno mismo y ese proceso se hace saliendo de la zona de confort, aventurando y muchas gracias por aceptar este espacio. Definitivamente, no, gracias a ti. Todo bien y
¿Qué consejo le darías a las personas que nos están viendo, a los cocineros que nos están viendo en este momento? Para que den ese paso, para que sigan sus sueños, sean cual sea su sueño, no tengan miedo y se lancen a cumplirlo. Va a sonar así como muy repetitivo y muy de que tu mamá te lo está diciendo, pero muy cliché, pero confiar en uno mismo y hacerlo. O sea, al final de cuentas también hay algo que se llama procrastinación y muchos lo hacemos. O sea, es parte, creo, normal. A lo mejor en Latinoamérica es algo de verdad normal que crecemos con ellos. Es que muchas veces pensamos, pero que no nos movemos del pensamiento o del sueño, de la idea. Como que no somos conscientes que tenemos que tomar acciones, ¿no? Y que nada, pensamos que con pensarlo ya lo estamos haciendo, pero en realidad el pensar es el primer paso, el cómo inicia un sueño, ¿no? Te lo tienes que imaginar, lo tienes que pensar todos los días. Estructurarlo y actuar. Y en un momento tienes que actuar. En un momento, un día tienes que despertar y decir, ok, hoy voy a hacer esto. Hoy voy a, no sé, desde meterte a tu celular a buscar a donde sea que te quieras ir, voy a investigar acerca de este lugar, ¿no? ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Cuánto cuesta un boleto de avión a llegar ahí? No sé. Ese es el primer paso. Ese es una de las primeras cosas. Pero después, ¿qué tienes que hacer? Pues juntar la lana para pagar el boleto, ¿no? Entonces son esas pequeñas acciones invertir en ese sueño que a muchos no hacemos a veces, que nos quedamos como estancados en que la mente, las limitaciones que tenemos en nuestra mente nos digan, pues ya lo intentamos y no funcionó. No, pues tienes que hacerlo. Entonces el consejo es ese, el hacerlo, el toma acción, es ser hacedores. Hazlo, empieza a hacerlo. Y ya después tú te darás cuenta, por supuesto que no es fácil, pero cuánto tiempo te va a llevar y cuánto esfuerzo también te va a llevar a hacerlo, ¿no? Entonces, hacerlo, no tener miedo, creer en nosotros mismos y hacerlo. O sea, vas a fallar, seguramente vas a fallar. No les voy a mentir, no te voy a mentir. No te voy a mentir, seguramente vas a fallar, pero no tienes que pensar en el inicio en que vas a fallar, ¿no? Tienes que pensar, pues sí, en el sueño, mantenerlo, mantenerte positivo, mantenerte alerta, mantenerte preparado, ¿no? Porque también eso es algo muy importante. A veces soñamos muy en grande, pero con lo que decías, no tenemos lo que necesitamos para ese sueño grande. Sí. Y no siempre es dinero. Muchas veces no es dinero. El dinero viene, al final es el dinero. Disciplina y demás. El dinero viene siempre. Poniendo un ejemplo aparte del dinero, o sea, yo te puedo decir, si mañana, o sea, hablando del dinero, si mañana amaneces, mañana despiertas con un negocio que factura $5 millones mensuales, ¿tú estás capacitado financieramente para sostenerlo? Y no sé. Mañana amaneces con el físico de tu sueño, así, como te imaginas. ¿Tienes la disciplina para mantenerlo? Exactamente. Entonces es eso. ¿Qué queremos? ¿Somos capaces de ser realistas? Pues es la realidad, ¿no? Y el día que tú aceptes tu realidad y aceptes tus errores y aceptes tus defectos, ese día ya para mí ya la ganaste. Empieza el cambio. Porque es algo que todos te van a decir a lo largo de tu vida. Lo malo todos lo ven, ¿cierto? O sea, siempre van a ver lo malo en ti y la gente te va a juzgar. Entonces es algo que ya de entrada ya todos pueden ver o pueden juzgar de ti. Cuando tú aceptas todos esos malos, todos esos defectos, todas esas contras, ya es más fácil enfocarte en, ok, ¿cómo voy adelante? ¿Cómo me muevo de aquí? Y no te va a importar que la gente te juzgue o que la gente te critique o que la gente te vea con celos o con envidia o lo que sea. ¿Por qué? Porque tú ya lo sabes eso y eso ya para ti ya pasó. Eso ya ni siquiera representa algo para ti porque es algo parte de ti que ya aceptaste y que puedes vivir con ello. Entonces, yo creo que es una cosa que te hace más fuerte también y que te ayuda como a seguir y mantenerte en los ojos en el camino, ¿no? Bueno, Chef Ian, realmente, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu historia, porque yo sé que hoy hicimos algo grande, hoy hicimos algo bonito, porque realmente este video no es pensando en viralidad. No me importa llegar a 1 millón o a 1000 o a las vistas, no me importan. Yo sé que vamos a cambiar la vida por lo menos de una persona.
O sea, que una persona sería una ganancia. No, pues es que ya cumplimos con lo Claro, que claro. estamos haciendo en este momento, desde que una persona tome acción y empieza a cambiar su vida a raíz de nuestra historia. Entonces, Definitivamente. vamos a vernos a través del mundo. Dentro de muy poco voy para Bahrein, pero seguro nos vamos a cruzar en otra parte del mundo, Char. Sí, no, pues a mí me encantaría ir a Bahrein, ahí te voy a ir a visitar por ahí. Bienvenido. ¿Listo? Muchas gracias, Bueno, Mateo. un brindis acá para terminar. Salud. Salud, mi gente. Gracias, ahí los esperamos aquí en Vietnam o en Bahrein o donde sea que vayan. Vayan, Qué háganlo. bonito crear una comunidad de cocineros que estamos viajando por el mundo. Y yo creo que es algo muy importante para cocineros, como Y decía al principio. apasionamiento, compartiendo los contactos. Si no sales al mundo a ver qué hay afuera, muy difícilmente tú vas a evolucionar como persona en general, pero como cocinero particularmente es fundamental porque necesitamos inspiración, necesitamos ver, necesitamos probar, necesitamos conocer, necesitamos descubrir, ¿no? Para poder nosotros seguir creando y inventar e innovar y evolucionar. Entonces, a la final hay parte de gusto, pero es más requisito. seguramente, Sí, definitivamente es que sí. requisito. Definitivamente En nuestra profesión es un fundamental. Yo diría que es algo básico, sí, sí. Y no tienes que viajar del otro lado del mundo, digo, yo también. No, como y somos latinos y yo personalmente en México sé la realidad de nuestra cultura, de nuestro país. Sé que no es fácil decir, pues ya me fui a Francia o me voy mañana a España o me voy mañana a Japón. Es difícil, ¿no? No es fácil. O sea, es algo que no todos tenemos el acceso. Yo no lo tenía tampoco. Yo busqué y yo hice por mí, por hacerlo. Y es lo que te decía, al final de cuentas el dinero no importa porque puede ser un más costoso o parecer muy, muy costoso y a lo mejor en ese momento no tenemos ni un peso en la bolsa. Pero el dinero va a venir. Buscamos la forma. Va a llegar. O sea, si tú de verdad lo quieres, si tú de verdad te mueves por hacerlo, por decir, puta, güey, lo que sea, lo voy a hacer, lo voy a conseguir, va a llegar. Te cuento una experiencia, algo que tiene que ver con eso. Puede ser mucho más pequeño, pero no tenemos que poner ejemplos tan grandes, así como para tomar acción no necesitamos hacer cambios grandes. Con un cambio mínimo empezamos a dar ese primer paso para empezar un nuevo camino. Y yo te soy concreto con este podcast. Hoy estamos haciendo el primer capítulo y ya tengo, digamos, como una segunda agenda antes de irme para Bahrein. Y yo dije, o sea, yo ya tenía agendado un podcast y yo dije, yo tengo que hacer mínimo 2 podcasts. Y la pateada que me eché ayer, o sea, la caminada que me eché ayer, pues presentándome en diferentes restaurantes, buscando los chefs y me encuentro contigo, pero Hay que buscar. en un momento yo me sentí cansado, o sea, tengo ampollas en los pies de caminar el día de ayer y en un momento yo dije, o sea, ya se me habían agotado las opciones y los restaurantes que quería visitar, ver y todo eso, y se me habían agotado las opciones. Y cansado me senté en un andén y yo dije, no, o sea, yo me lo propuse, lo logro, no sé cómo, pero yo voy a hacer mínimo 2 podcasts antes de irme para Bahrein. Me senté y yo dije, voy a buscar más restaurantes en un andén, y te encontré. Entonces, es realmente, o sea, no es solo pensar lo que tú decías hace un momento, no es pensarlo. Tomar acción. Es tomar acción y hacerlo por encima de todo. O sea, si hay cosas que se te están presentando como obstáculos, no prestarle atención de nada, porque sabes qué es lo que quieres, sabes cómo lo vas a conseguir, pues pones esa milla extra. Sí, definitivamente. O sea, creer, man. Al final de cuentas es eso, ¿no? Es En un momento lo vi. Darle. En un momento me vi rendido y yo dije, ya. Y seguramente muchos te dijeron que no, seguramente muchos a lo mejor dijeron quién es, seguramente muchos dijeron pues no me importa, seguramente, y sí, es parte de, tienes que seguir tocando las puertas y siempre vas a encontrar a alguien que te va a hacer match y que va a entender tu energía y que va a estar dispuesto a ayudarte o a brindarte la mano o a guiarte o al menos al final de cuentas seguimos hablando de lo mismo, ¿no? De perseverar,
de Es no que parar, de yo creo que- confiar. y a la final yo creo que esa va a ser la moraleja Es de, eso, es de esta eso, conversación y de este podcast. Es esto, al final. Perseverancia. Perseverancia, no parar, hacerlo. Ese va a ser el nombre de este capítulo. Pero también, ¿sabes qué es muy importante? Como el mantener también la mentalidad positiva. Por ejemplo, yo en lo personal, y a lo mejor va a sonar ahí medio mamón que yo lo diga, pero yo nunca me imaginé que iba a estar en Vietnam, ni nunca me imaginé que iba a estar en Bélgica, ni viviendo en Italia, ni en todos los lugares que he estado. Nunca dije esos lugares en específico, pero sí me lo imaginé. Sí me imaginé que yo iba a estar viajando, sí me imaginé que yo iba a lograr algo, que yo iba a estar feliz haciendo lo que yo quería hacer, no lo que otros me decían que tenía que hacer, ¿no? Entonces, como el mantener, desde yo muy joven empecé, te digo, a los 15 años yo empecé en la cocina. Desde ese momento yo me acuerdo que yo ya tenía en mi mente voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer... No sabía dónde, no sabía cómo, nunca hubo un plan ahí, pero lo mantuve y yo creo que eso es también un detalle muy importante en mi historia personal, que nunca solté ese sueño, ¿sabes? De decir, voy a estar ahí, voy a ir, voy a viajar, voy a conocer, voy a hablar otro idioma o 3 idiomas, ahorita ya hablo 3 idiomas. Y en el momento, cuando nosotros pensamos en un sueño, es un sueño, ¿no? Y muchas veces los sueños a lo mejor están muy locos, ¿no? Y decimos, puta, güey, ¿cómo vas a lograr eso, no? Y en ese momento no lo sabemos. Nadie va a venir a decirte, pues tienes que hacer esto, 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 o tú vas a hacer un mapa y un plan. No existe. Pero lo más importante y lo que quiero decir con esto es que yo nunca solté esa idea. Yo nunca solté el decir, quiero viajar, quiero hacerlo. No tenía dinero, güey. Yo no tenía ni un peso. Mis papás no me iban a dar dinero para hacerlo. Tampoco lo tenían. Mis padres nunca lo hicieron, por ejemplo. Ellos también renunciaron a muchos sueños que ellos tenían por pues, tener familia y por seguir estas cosas. Entonces, era averiguar cómo lo iba yo a hacer. Y al final de cuentas, hoy en día tengo 31 años y ya viajé por no sé ni cuántos países. Ya hablo 3 idiomas, ya viví en Europa, que era mi sueño. Al final me di cuenta que no era mi sueño. Me fui de ahí, ya estoy en Asia. Nunca me imaginé estar en Vietnam. Yo no sabía nada de Vietnam cuando llegué aquí. Y mira, hermano, todas las puertas estuvieron abiertas y toda la gente que me pudo ayudar y que me tenía que ayudar me ayudó gracias a que yo nunca renuncié, ¿no? Y hoy por hoy estoy donde estoy. Yo no digo que soy el mejor o que ya logré lo que tenía que lograr. Al final de cuentas quiero más. Hoy quiero más. No sé cómo lo voy a lograr, pero tampoco antes sabía cómo lo iba a lograr. Y hoy en día estoy donde estoy, siendo exitoso en mi parte, con mi persona, con la gente que yo quiero y la gente que me apoyó. Y eso es al final de cuentas lo que me hace sentir bien. Y es lo que yo puedo compartir con todos, de mantener esa idea. No vamos a saber cómo lo vamos a lograr. Nunca va a llegar la respuesta así tal cual. Eso es mentira. Día a día tú lo vas construyendo. Sabes, también yo te digo, nosotros pues tuvimos que abrirnos ese camino con mucho esfuerzo, con muchos obstáculos, pero hoy en día hay información y mentores a los que uno se puede acercar para poder lograr ese sueño. O guiarse o algo. Sí, entonces, en mi caso, mi propósito de vida en este momento es ayudar a esas personas que quieran proyectarse internacionalmente, o sea, dar todo de mí para que no sean 10, no sean 100, no sean más de mí, ¿sí? Cocineros, el día de mañana, que puedan decir, hey, yo di ese primer paso, gracias al conocimiento, gracias a la asesoría. Ahí te me inspiró. Exactamente, entonces, eso me llena más que cualquier cosa, o sea, yo ya entiendo cómo viajar, o sea, después de 31 países, después de, hablo 4 idiomas y haber cocinado en varios, también he cocinado en Europa y también pues está esa historia que respalda ese conocimiento, pero después de ya haberlo logrado para mí, yo dije, ¿por qué me quedo con ese conocimiento solo para mí cuando a través de él puedo hacer que otras personas cambien su vida? Sí, definitivamente. Y eso es algo muy, muy padre que tú haces, la verdad, y que no todos están dispuestos a hacer, ¿no? Porque también, como decíamos, hay mucho celo, mucho recelo, mucho
mucha envidia, ¿no? Dale, dale, Y a veces no queremos, ¿no? Como compartir, o también compartir, te tengas tiempo. Te cuento una historia, o sea, nadie sabe el peso de mi costal, o sea, Exactamente, nadie sabe el peso de nuestro nadie. costal, ven el resultado, y el otro día yo tengo mis pautas por Facebook, por Meta y esto, y alguien me escribió como, ay, también dirás que eres el chef privado de Donald Trump y el presidente de Narnia. Y yo dentro de mí, como que, o sea, estas personas hablan Sin saber, ¿no? O sin sea, saber cuánto me ha costado. Claro, exacto. Claro. Entonces, pero al final de cuentas no le pusiste mucha importancia a eso, ¿me entiendes? Al final de cuentas No le puse importancia, pero porque me hizo gracia, entonces lo quería picar. bueno, o sea, viste, o sea, Pero ni siquiera nada. te afectó de una manera que digas, puta, güey, o que te arruinó el día, o que te desanimó, ¿sabes? No, por el contrario, o sea, Contrario, cuando ¿sabes? estamos creando marca personal, yo que he estado estudiando y quiero crear marca personal, a la final, esas personas son necesarias en el proceso. O sea, Sí, los haters son buenísimos. si no los tienes, Sí. estás haciendo algo mal. Sí. Cuando la gente no ve qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo y criticarte, Pues no estás haciendo Sí, ruido, no pues, estás generando un definitivamente. impacto. definitivamente, que no lo voy a decir que son tan necesarios, la verdad que no debería existir gente así, no deberíamos de ser así, pero sí, al final de cuentas, si uno es inteligente, lo suficientemente inteligente y maduro, agarras eso como una motivación y como un decir, pues, ok, ¿no? Como que hasta te hace sentir bien de que digas, bueno, pues al menos Voy por el camino que exacto, es. ¿no? Entonces es parte de, y yo Bueno, creo que che, está increíble, ¿no? realmente muy interesante tu vida, el momento y bueno, ya nos volveremos a ver y si tomas acción, pues nos volveremos a ver en alguna parte del mundo, cocinando, probando nuevos sabores y ahorita vamos a probar en el restaurante a ver qué, Ah, sí, seguro. qué es la que hay. Pues ya está. No, hay unos Muchas aromas gracias. increíbles. Bueno, chef, Viajen, salgan, por favor. muévanse.